Nos va a acompañar ahora Juan Carlos Jiménez del Castillo, profesor permanente laboral de Filología Latina de la Universidad de Granada. Su presentación se titula América profetizada, alegoría y predestinación en el poema heroico del salto y conquista de Antequera de Rodrigo de Carvajal Robles. Tienes la palabra, Juan Carlos. Muchísimas gracias, profesora. Pues como no puede ser de otra manera, me gustaría empezar agradeciendo pues, a los organizadores que hayan tenido a bien pues, contar conmigo, ¿no? Invitarme para participar en este congreso, en un evento de tamaño calado, que la verdad es que espero que sea la primera de muchas ediciones, ¿no? Y una más de muchísimas colaboraciones transatlánticas. Mi trabajo se inserta también en el marco del humanismo clásico, concretamente en esa frontera a veces difusa entre la literatura y la expresión de determinadas ideas políticas y de cierto simbolismo ideológico. Traigo este tema hoy como ejemplo de lo que con mucha sabiduría el otro día apuntaba la profesora Ruth Gordillo, ¿no? En el primer día de congreso, como ejemplo de mirar al pasado para mirar al futuro. El objeto de estudio de mi trabajo es un poema épico muy poco conocido, en este caso vernacular, no es neolatino, ¿no? Como el que ha estudiado recientemente nuestra compañera María Fernández, es vernacular y, bueno, no ha recibido mucha atención crítica, que es lo que se puede decir de la inmensa mayor parte de la producción épica en España, porque todo lo que no fuera Alonso de Ercilla con su Araucana no se consideraba de valor. Algunos críticos incluso no lo consideraban poesía épica, ¿no? Entonces, el poema del que voy a hablar se titula Poema heroico del asalto y conquista de Antequera. Fue compuesto por Rodrigo de Carvajal y Robles e impreso en Lima en 1627. Se trata de una epopeya que celebra en 20 cantos uno de los hitos simbólicos de la conquista cristiana de territorios islámicos en la península ibérica. La toma de esta plaza, la toma de Antequera, por parte de Fernando, denominado luego de Antequera, ¿no? Fernando de Castilla, denominado luego de Antequera pues, por esta conquista. El poema se escribe decididamente a la práctica épica culta del siglo de oro y responde a los presupuestos ideológicos, narrativos y formales de la epopeya denominada de fundación imperial, en virtud de la cual la historia reciente es reinterpretada desde una perspectiva providencialista. La figura de su autor es muy poco conocida, es muy esquiva. Nacido en Antequera, en Málaga, hacia 1583, en el seno de una familia hidalga, Carvajal y Robles se trasladó siendo muy jovencito a Lima. Algunos académicos sugieren que su viaje al Nuevo Mundo obedecía a motivos económicos. Nació en una familia hidalga, sin muchos recursos, y además era hijo segundo, lo que lo llevaba a un destino de tres posibles: o iglesia, o mar, o milicia. Y su destino, evidentemente, fue el mar, ¿no? Viaje a Perú. En Lima desarrolló su actividad literaria y militar y participó incluso como alférez al mando de su tío Fernando Chacón en la defensa de los puertos peruanos acosados por la flota holandesa, ¿no? También se ascribe a ese típico perfil de poeta soldado, como el propio Ercilla. Según una información de oficio y parte conservada en el Archivo General de Indias de Sevilla, el poeta solicitó a la corona desde Arequipa merced de un gobierno o corregimiento y parece ser que años después le fue concedida esa merced. Se sabe que sus últimos años los pasó en Chucuito y poco más, desgraciadamente, ¿no? La última noticia que consta de este autor es de 1641 y es lo último que se sabe. A lo largo de su vida, estimulado quizá por ese ambiente literario que abrazó en Lima, compuso numerosos poemas líricos que formaron parte del Cancionero de Lima y del Cancionero de Antequera. En 1632 publicó también allí en Lima Las fiestas de Lima por el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, que es un conjunto de 16 silvas que describen las celebraciones por el nacimiento del príncipe. Al parecer, compuso otro poema heroico titulado La batalla de Toro, del que da noticia Nicolás Antonio, pero que Menéndez Pelayo ya da por perdido. Y nosotros, desgraciadamente, no hemos encontrado pista alguna de que se haya conservado pues, un manuscrito o un impreso con esta obra,
que debió de ser muy interesante, ¿no? Por el contexto histórico en el que debió de insertarse. Desde la perspectiva de sus modelos, el poema del asalto ha sido leído de manera casi unánime como una epopeya de filiación tasiana. La publicación de la Jerusalemme Liberata de Torquato Tasso, en efecto, supuso un punto de inflexión en la reflexión y en la práctica del género, marcado hasta entonces por la inevitable influencia de la colosal obra de Ariosto, de ese Orlando Furioso del que nos ha hablado también nuestra compañera María Fernández, ¿no? Tan bien. El canon épico que establecía la Jerusalemme implicaba el nada fácil equilibrio entre los viejos conceptos aristotélicos u horacianos y el universo fascinante y atractivo del romance. Por un lado, la materia de canto habría de ser de corte histórico y debía centrarse primordialmente, en virtud del principio de medianía temporal, en sucesos ocurridos durante la Edad Media. Esto implicaba el tratamiento también del componente religioso de esos mismos sucesos y la expresión de determinadas ideas escatológicas relacionadas. Por otro lado, los antiguos conceptos de lo maravilloso y lo verosímil habrían de armonizarse mediante la cristianización de ese aparato de fuerzas sobrenaturales que intervienen en la acción. De esta forma es como el poeta logra hacer de lo imposible algo verosímil. En este proceso de conciliación de principios a priori contrapuestos, subyace, además del modelo de Ariosto, el de la Eneida, sobre todo, como es inevitable, ¿no? Ya lo apuntaba antes también nuestra compañera. No solo en cuanto a la imitación de escenas, de temas o de estructuras, sino también a un nivel más amplio en la construcción del armazón propagandístico. Pues si la obra de Virgilio celebraba la fundación de ese glorioso o pretendido, ¿no? Glorioso imperio de Augusto, Tasso revirtió el modelo para ofrecer un canto que celebrase la fundación de un imperio cristiano cimentado sobre antiguas profecías relacionadas con la conquista de Jerusalén. A finales del siglo XVI, en una España en plena expansión territorial y en constante alerta por la amenaza protestante, el modelo de Tasso se hispanizó, por usar ese término que emplea la profesora Lara Vilá, que es una de las mayores expertas en poesía épica en España y que estas cuestiones la tiene muy bien estudiadas, ¿no? En la observancia del criterio de la medianía temporal, filtrado precisamente por esa hispanización del modelo de Tasso, los poetas épicos pues, comenzaron a explorar aquí en España los temas relativos a la conquista española de territorios árabes, que se inició, como se sabe, evidentemente con Pelayo y que culminó con la toma de Granada por parte de los reyes católicos. Cantaban estos épicos españoles, así pues, a la manera de Tasso, la fundación de un imperio cristiano sostenido por la corona española. En el marco de este discurso providencialista, al servicio de la corona, es donde se encuadra el poema de Carvajal, cuya dependencia de la Jerusalemme ha sido ya señalada sobradamente por la crítica española, ¿no? Hablo de los trabajos de López Estrada, que fue quizá el primero en poner en valor este poema y este autor. Hablo de los estudios de Frank Pierce, que incluye este poema, como no puede ser de otra manera, en el catálogo de los numerosísimos imitadores del sorrentino, y ya con mayor profundidad los trabajos más recientes del profesor Martínez Iniesta. Pues bien, la centralidad del modelo de Tasso en estos estudios precedentes ha tendido a homogeneizar las interpretaciones de este poema del asalto y a eclipsar la complejidad de algunos elementos que son muy interesantes para su valoración. Uno de los más relevantes, tanto para la consideración de su estructura narrativa como para la lectura ideológica y simbólica, es, sin lugar a dudas, el aparato de profecías. Una comparación detenida de las escenas de profecía de este poema con la de la Jerusalemme Liberata revela que, más allá de algunos aspectos puntuales que luego precisaré, dichas escenas se alejan, de hecho, del modelo de Tasso. Una de estas escenas es una recreación del famoso diálogo entre Júpiter y Venus en la Eneida. Es una escena preciosa, es muy bonita. En esta escena, Santa Eufemia, que es mártir y patrona de Antequera, acude a Dios para expresarle su preocupación por el devenir de la conquista de Antequera y su preocupación por el estado del ejército de Fernando, su preocupación por los cristianos. Y le pregunta a Dios si
sigue manteniendo su palabra del éxito predestinado al ejército de Fernando, ¿no? Y Dios, como Júpiter a Venus en la Eneida, le responde que no tiene nada que temer, que su palabra se mantiene y que el destino favorable de los cristianos, liderados por el infante Fernando, por supuesto, también. También hay alguna secuencia de aparición onírica, muy a la manera virgiliana también, de Santa Eufemia ante Fernando, para anticipar que Dios le va a brindar la victoria, que lo único que tiene que hacer es luchar, que si lucha, ganará, y para profetizar sus descendientes desde los reyes católicos hasta Felipe II, en otra ocasión, en otro pasaje. En otra de las escenas proféticas muy cercanas, aquí sí, a su modelo en la Liberata, la protagonizan 3 héroes: el conde de Niebla, el señor de Guadalcázar y Rodrigo de Narváez. Estos 3 nobles, que son súbditos de Fernando, se adentran en la cueva del mago Avarín. Este les explica el significado de las imágenes que adornan sus paredes para vaticinarles las futuras personalidades ilustres y las proezas que habrán de protagonizar durante los distintos reinados españoles hasta tiempos de Felipe IV, que es el rey que gobierna en tiempos del propio autor, de Carvajal y Robles. Cuando estos 3 nobles se disponen a regresar al campamento, Avarín, el mago, les expresa su intención de ir con ellos para convertirse al cristianismo y ponerse al servicio del infante Fernando, en una escena de conversión al cristianismo muy típica también de la épica caballeresca. El encuentro con el infante en el Real, allí en el campamento, funciona como transición hacia otra escena de vaticinio, que es la que más nos interesa, ¿no? Yo me voy acercando al tema que me ocupa. Una escena de vaticinio que es quizá la más relevante por su carga simbólica. En el contexto de esta hispanización del modelo de la Jerusalén, se añade un instrumento retórico con esta escena de extraordinaria eficacia en la alabanza política de la Casa de Austria, la conquista de América. Para el análisis de esta escena propongo una estructura tripartita. En primer lugar, los prolegómenos, luego la descripción de la persona que emite esa profecía, que es una personificación alegórica de América, y en tercer lugar, la propia profecía, el contenido de la profecía. Bien, vamos con los prolegómenos. Esta escena profética se enmarca en un relato inserto. Tras la llegada del mago y de los 3 nobles al campamento cristiano, llega también en ese momento el almirante Alfonso Enríquez, tío del infante Fernando, para informarle de la expedición al estrecho de Gibraltar que había liderado con la misión de combatir los refuerzos que el rey granadino estaba recibiendo de las costas africanas. Pues el almirante cuenta que en su viaje hacia el estrecho la flota hizo frente a una tormenta en Gibraltar y que después de que el capellán, el monje Alberto, hiciera que amainara con sus piadosas oraciones, la calma posterior lo invitó a entregarse al descanso. En sueños, su galera se acerca a una orilla de flores que el poeta compara con las orillas del Duero y del Miño, ¿no? Dice, esa orilla de flores que a la de Duero y Miño parecía. A pesar de que el almirante intenta dirigir la galera a puerto, las aguas parecen retener el avance, ¿no? Como si fuera un indicio de ese carácter, de la lentitud propia de la dimensión onírica. En esto, pues una dama, así se dice en el poema, una dama aparece en escena saltando sobre un escollo a lomo de una foca. La descripción de la dama constituye uno de los elementos más interesantes desde el punto de vista ideológico de este poema. Se trata de una descripción particularmente diseñada para fijar una determinada imagen de América y hacer de ella la piedra angular del mensaje político. Desde su primera aparición, la dama se presenta como una figura extraordinaria. Para empezar, la presencia de la foca parece sugerida por las imágenes clásicas de algunas divinidades acuáticas dotadas con el don de la profecía, especialmente la de Proteo, que solía representarse sobre un carro tirado por criaturas marinas. En el denominado Epilio de Aristeo y la Geórgica Cuarta de Virgilio, por ejemplo, se trata de caballos bípedos. Por agilizar un poco el tiempo del que dispongo, no voy a leer los textos, pero sí señalo en negrita las claves, ¿no? Un carro tirado por caballos bípedos. Por otro lado,
en las Argonáuticas de Valerio Flaco se dice que Proteo había guiado a la profetisa Polixo desde Faros, tirado, aquí sí, específicamente por focas. En cuanto a la descripción física de la dama, estas son las palabras de Carvajal. Voy a leer algunos versos. Dice así: era todo escamado su vestido, de unas almejas de oro rutilantes, que con lucientes perlas guarnecido parecía estrellado de diamantes, y sobre su cabello mal prendido un penacho de plumas tremolantes. Mas pareció con toda su librea bella de traje y de facciones fea. Bella de traje y de facciones fea. Este último verso sintetiza la oposición de dos conceptos, belleza y deformidad, que constituye un motivo recurrente en realidad en las representaciones literarias de América en los siglos XVI y XVII. Se contrapone la riqueza y el esplendor de su vestimenta a la fealdad de sus rasgos, a la fealdad de sus facciones. Podría interpretarse que América es presentada como un territorio muy rico, pero todavía imperfecto, necesitado de orden, de una lima en labor. La fealdad no le quita valor necesariamente, más bien al contrario, pues justifica de manera implícita una posible, eventual y predestinada intervención exterior. La dama, en quien el almirante ya comienza a reconocer los rasgos de una divinidad, se acerca a su galera y comienza a hablarle. En los primeros versos de su parlamento leemos otros indicios de que efectivamente se trata de una representación alegórica de América. Dice así los siguientes versos: yo soy la cuarta parte de la tierra, más que las otras tres ricas y tratables, por los tesoros que mi pecho encierra y mi temperamento saludable. De las azules venas de mis ríos, oro por sangre doy, y con la falda más desechada de los montes míos se cobija el zafiro y la esmeralda, y de mis opilados cerros fríos, siempre teñidos de color de gualda, la enfermedad congela por su centro las póstemas de plata que están dentro. En estos versos, en los que se insiste en la riqueza de sus aguas y de sus tierras, no estamos hablando de oro, de plata, de piedras preciosas, América aparece como un territorio que no forma parte del todo del mundo conocido por los españoles, pero ya preparado para serles revelado. Y esta revelación va a resultar clave en toda la configuración de este mensaje ideológico. ¿Por qué? Pues porque precisamente en torno a esta revelación se formula también en el Parlamento de la propia alegoría de América una contraposición entre el juicio humano y la intervención divina. En cuanto a lo primero, la dama dice lo siguiente, es el primer fragmento que tienen ustedes en pantalla. Mas como el juicio humano siempre yerra, erró el vuestro en hacerme inhabitable. Falsa es vuestra opinión, pues la desmiente la habitación felice de mi gente. América denuncia haber sido considerada inhabitable y desmiente esa opinión aludiendo a la felicidad y a la salubridad de sus actuales habitantes. No obstante, esta afirmación no parece cuestionar el tan predestinado orden imperial, sino reforzar la idea de la predestinación de la propia conquista. El ocultamiento de América responde a la voluntad de Dios, que decide revelarla solo en el momento adecuado, como podemos ver en los dos últimos versos que tienen ustedes en pantalla. Mas como Dios ocultase el paraíso, ocultaros mi tierra también quiso. El providencialismo se expresa también mediante un tema recurrente en la literatura y concretamente en las crónicas del siglo XVII, la comparación de América con el paraíso. Con ello, la expansión ultramarina queda plenamente legitimada como parte de la voluntad de Dios, de la voluntad divina. Pasamos entonces a la tercera y última parte de esta escena, la propia profecía, el contenido de la propia profecía. Como primer indicio del futuro dominio español de sus tierras, la dama augura el advenimiento de una edad de oro marcada por la transferencia a España de toda esa riqueza descrita en la primera parte de su parlamento, en esa primera parte de la escena. Este es el fragmento, voy a leerlo también. Pero tiempo vendrá de tal grandeza, oye claro, almirante de Castilla, que te quiero anunciar por tu nobleza aquesta portentosa maravilla. Tiempo vendrá que toda mi riqueza se comunique al río de Sevilla, sacrificando al español decoro 1000 ladrillos de plata y tejos de oro. Esta edad de oro
marcada por esta riqueza procedente del suelo americano, será gobernada por uno de los más señalados descendientes del infante, Fernando el Católico. Así lo dice en la siguiente estrofa. Reinará tu bisnieto en las Españas y nieto del infante don Fernando, que aspirando a intentar nuevas hazañas irá los pensamientos fomentando del famoso Colón, que las extrañas tierras de mi región investigando la vendrá a descubrir, aunque primero otro descubrirá su derrotero. La dama anuncia el descubrimiento de esas extrañas tierras de su región, dice, ¿no?, por parte de Cristóbal Colón. Y se complace además luego en explicar en las siguientes estrofas algunos detalles de los antecedentes de su expedición. Por una parte, el viaje previo de Alonso Sánchez de Huelva, quien, rechazado por los vientos americanos, regresó enfermo a Madeira y ofreció al propio Colón las anotaciones cartográficas de su ruta. Eso por una parte. Por la otra, también se refieren los intentos de Colón por conseguir de Génova y Portugal el apoyo financiero que finalmente obtendría de los reyes católicos. Eso aparece en las siguientes estrofas, pero no las voy a leer por no extenderme demasiado. Si esta empresa responde a un plan de Dios y es impulsada por los excepcionales monarcas que habrán de regir esa edad de oro vaticinada, los reyes católicos, la predestinación de la conquista viene además reforzada por la particular intención de la dama respecto a Colón. Así es como lo recoge Carvajal en boca de la propia dama, ¿no?, de la alegoría de América. Dice ella: para que este varón guardo las llaves de mi cerrado imperio soberano, y este será el primero que jocundo las puertas abrirá del nuevo mundo. Estos versos, y concretamente la alusión a las llaves, parecen suavizar excesivamente la violencia aparejada a aquella invasión para incidir simbólicamente en la idea de la predestinación de su dominio. La dama América también augura las empresas de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro y los 13 caballeros de la Isla del Gallo, enmarcando las fundaciones de Nueva España y del Perú en el marco de un mismo designio divino. Este vaticinio de la conquista no parece encontrar un precedente directo en la Jerusalén, sino más bien en la escena del Orlando Furioso, en que Andrónica profetiza a Astolfo, también durante una travesía marítima, por lo que también estamos en un contexto marítimo, profetiza los descubrimientos de tierras ignotas por parte de nuevos argonautas. Tras aludir al descubrimiento de la India por la expedición de Vasco de Gama, asegura que ve a otros ir más allá de los límites establecidos por las columnas de Hércules y encontrar nuevas tierras y un nuevo mundo. Un nuevo mundo que será sujetado y dominado, se dice en esa profecía, bajo el signo de Carlos V. Pero este modelo de Ariosto, el modelo de esta escena, pudo haber llegado a nuestro poeta de manera indirecta, sugerido quizá por la imitación que realiza Nicolás Espinosa, Nicolás Espinosa de las escenas ariostescas en su segunda parte del Orlando, que es una de esas continuaciones del Orlando a la que antes también se refería mi compañera María. En esta profecía de Espinosa, en la segunda parte del Orlando de Espinosa, Melisa profetiza a Cotaldo hechos relacionados con el Nuevo Mundo, con el descubrimiento de nuevas tierras, y también en el marco de esa hispanización del modelo del propio Ariosto, ¿no? Se alude de manera muy paralela a, como lo hace Carvajal, a otros intentos, a los precedentes, mejor dicho, de la expedición de Colón, de Alonso Sánchez de Huelva, etcétera, etcétera. Se alude también a los intentos de Colón por recabar dinero, por recabar financiación para su expedición. Es decir, que encontramos más paralelismos entre Carvajal y Nicolás Espinosa que entre Carvajal y Ariosto en este sentido. Otra recreación ariostesca en Nicolás Espinosa, aunque ya alejada del contexto marítimo en que se inserta la del vate antequerano, es la profecía de Melisa a Alberto y Marfisa en el castillo de Merlín sobre la conquista americana y las futuras reinas de España, que ocupa casi todo el canto XV.
que también privilegia la figura de Colón y destaca como conquistadores a Cortés y a Pizarro. Entonces parece que los paralelos son mucho más marcados entre Carvajal y Espinosa que entre Carvajal y el Orlando Furioso, ¿no? De vuelta al poema del asalto, volvemos al poema del asalto, al poema de Carvajal. La dama ya termina su parlamento y lo termina de la siguiente manera. Leo esos versos, esos últimos versos ya. Ya voy acabando yo también. Otros muchos misterios el destino tiene guardados, mas a ti te aguarda el amor del infante tu sobrino y a tu valor una facción gallarda que has de celebrar y en el cielo cristalino hará que de tu gloria la luz arda. Vete y cuenta al infante este secreto que Dios tiene guardado a vuestro nieto. La dama se marcha nadando a lomos de la foca y el almirante despierta del sueño. Este relato inserto, que cuenta el propio almirante, ¿no?, como protagonista, acaba con la llegada de la expedición a Cádiz tras haber vencido a los berberiscos en combate naval en el estrecho de Gibraltar. Paso a las conclusiones y termino yo también. La profecía de América, en el poema heroico del asalto y conquista de Antequera, no es un episodio ni mucho menos accesorio ni un mero ejercicio de imitación, sino un elemento clave en el aspecto ideológico del poema, como creo que hemos ido viendo poco a poco. El poeta parte de modelos épicos de referencia, lo hemos visto aquí y lo vimos en la conferencia anterior. La huella virgiliana, filtrada por la hispanización del modelo de Tasso, aparece en el componente propagandístico del vaticinio, que recuerda al programa imperial de la Neira, que también se sostiene en muy buena medida por la emisión de vaticinios, ¿no?, de esos denominados Vatiquinia ex equentu. Y la tradición ariostesca, directa o mediatizada por recreaciones hispanizadas como la de Nicolás Espinosa, favorece su proyección hacia la conquista de tierras americanas. Sin embargo, Carvajal no se limita a imitar. Aúna estos modelos en un mensaje político adaptado a su realidad histórica, política e incluso, si me apuran, personal, por la centralidad que da en algunos sentidos a su Perú, y entre comillas lo de su, ¿no?, su segunda patria, como él la consideraba. Tras siglos oculta la revelación de América como un nuevo paraíso en el momento propicio y a la persona adecuada, acentúan el sentido de predestinación y la convierten en un sólido instrumento para legitimar el poder de los Austrias. Con esta escena, Rodrigo de Carvajal añade la conquista de América a una cadena de sucesos providenciales destinados a ensalzar al infante don Fernando y a su descendencia, y que tienen, pues, esta cadena de sucesos su inicio en la propia toma de Antequera. La conquista de la plaza malagueña, así pues, es considerada como la fundación, como el inicio de un suceso, de una sucesión, mejor dicho, de reinados gloriosos de los Austrias, cuya expansión territorial habrá de alcanzar su cenit en el siglo XVII, en tiempos de Felipe IV, con el dominio de un nuevo mundo. De esta manera, como poderosa arma de alabanza política, se traza un puente ideológico transatlántico entre los hechos de conquista de territorios árabes en España y la conquista de territorios americanos. Un puente ideológico entre Antequera y Perú, patrias ambas de Carvajal, insisto, así lo consideraba él al menos. La edad de oro de la monarquía española, así pues, no se articula solo en torno al dominio de los territorios árabes de la península, sino también sobre el dominio de los territorios americanos. Sin embargo, el diseño del mensaje ideológico del poema, en consonancia con los usos y la práctica de la época en este sentido, responde a una visión decididamente optimista de la gloria imperial española, o de lo que se denomina, de lo que se podría definir como gloria imperial española, ¿verdad? Este tipo de profecías alimenta un mensaje político que eclipsa a todas luces los efectos de la dominación con la revelación divina y el derramamiento de sangre con providencia. Como ha sucedido siempre, desde la antigüedad hasta el año 2026, el discurso ideológico e interesado, proyectado como mecanismo de propaganda política legitimadora, tiende a suavizar, cuando no extirpar del todo, el conflicto y la violencia inherente a todo proceso de conquista. Y con eso he terminado. Le agradezco muchísimo su atención. Gracias.